Bueno amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo vivo de Fisiología del Milagro. Mientras se van conectando, cuando se vayan conectando me van poniendo de dónde se están comunicando. Bueno, Pau, hoy vas a salir en vivo un ratito, vas a salir en vivo, confírmame eso, ¿salís? Porque teníamos algo planeado para hoy con nuestra colega y amiga Pau Braidot, que nos va a explicar un detalle muy importante sobre lo que vamos a hablar hoy. Pónganme de dónde se están conectando. Bienvenidos a Cielo, perfecto. Marce, bienvenido. Quiropraxia Uruguay. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a encontrar la fisiología de muchos de los resultados o de algunos de los resultados que solemos ver en nuestros consultorios. Y siempre digo lo mismo, si muchas veces nosotros no nos encargamos de indagar, el paciente es muy difícil que nos pueda explicar por qué es que tenga un problema, en este caso digestivo, porque hoy vamos a hablar de las enfermedades inflamatorias intestinales. Y saludos Juan Castro. Pónganme dónde se están comunicando. Miami, Guatemala, Colombia, siempre presente los amigos colombianos. Entonces, ¿qué sucede? México también. ¿Qué sucede? Si nosotros no tenemos la opción ni la formación para comunicar esto, es muy probable que nunca nos comuniquen que tienen un problema digestivo, salvo que nosotros en la ficha técnica le pongamos la opción si es que tiene algún problema digestivo, ¿sí? A mí personalmente, cuando marcan esa opción, empiezo a indagar un poquito más y descubro que la gran mayoría de las veces está relacionado con problemas cervicales. Y ahora vamos a descubrir cuáles son la fisiología de esas respuestas que muchas veces encontramos, ¿sí? Esto es un estudio que se realizó en el 2007. ¿Sí? Hay que decir también que no es un estudio que lo realizaron quiroprácticos, sino que es un estudio que lo realizó el World Journal Gastroenterology, ¿sí? En 2007 querían encontrar una relación, saludos a Caracas, saludos a la gente de Caracas, querían encontrar una relación directa entre lo que es la dispepsia funcional, ¿sí? Y el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Querían encontrar estas personas, estos médicos, a ver si había una relación entre este tipo de enfermedades y algún tipo de, acá mencionan espondilolisis cervicales o inestabilidades cervicales. Como no mencionan la palabra subluxación vertebral porque no lo hicieron quiroprácticos, sino que lo hicieron unos médicos y querían encontrar algún tipo de relación entre la espondilolisis cervical, ¿sí? que es como la degeneración de la zona cervical, la artrosis, el desgaste articular y estos síndromes que son típicos de las personas que tienen problemas digestivos, ¿sí? Así era el objetivo, ¿sí? ¿Qué hicieron? Agarraron unas ratas de laboratorio y quirúrgicamente generaron inestabilidades a nivel de C4, C5 y C6, ¿sí? C4, C5 y C6. Ya les voy a explicar un poquito la fisiología de eso. ¿Qué descubrieron? Cuando le hacen esta inestabilidad quirúrgicamente a estas ratas de laboratorio, descubrieron que una vez que le hicieron el análisis de sangre posterior a eso, empezaron a descubrir que estaba alta la proteína CIFOS. La proteína CIFOS es una proteína que revela o pone en evidencia a estas que tienen problemas típicos, las personas que tienen problemas digestivos, ¿sí? Problemas que tienen este tipo de personas que tienen estos síndromes inflamatorios intestinales, está alta siempre la proteína CIFOS. Entonces empezaron a encontrar una relación directa. Entonces lo vuelven a repetir, le vuelven a hacer este estudio y la proteína esta no bajaba. ¿Estamos? Siempre estaba alta. Entonces empezaron a asociar que problemas cervicales podrían dar este tipo de lo que se conocen como dispepsias funcionales, que son básicamente indigestiones o están englobadas bajo ese tipo de patologías. Una vez que sucede esto, empezaron a investigar la actividad del nervio vago, ¿sí?
muchos de nosotros, los quiroprácticos, conocemos el trayecto del nervio vago y sabemos que tiene mucha relación directa y estrecha con el atlas, ¿sí? Directa y estrechamente con el atlas. ¿Qué hace directamente este nervio vago? Que se lo conoce como vago porque va divagando por todo el sistema digestivo y no lo asocia directamente a la vasoconstricción que produce la parte digestiva para hacer los procesos digestivos, sino que inerva directamente a lo que se conoce como el plexo mientérico, ¿sí? Este plexo básicamente es el recaudador de toda la información de esa zona, conecta con el nervio vago y el nervio vago es el encargado de llevar toda esa información directamente al sistema nervioso central, directamente al cerebro. Y si hay algo que tienen que quedarse de este vivo o de esta presentación, es la siguiente, y esta es la fisiopatología de todo esto. El nervio vago aporta el 75% de la entrada total del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso simpático, ¿sí? O sea que el nervio vago recauda toda esa información, el 75% de toda la información la recauda el nervio vago y la comunica directamente al sistema nervioso central, ¿sí? Al sistema al sistema parasimpático, que es el encargado obviamente de bajar todas las respuestas del estrés, de todas las respuestas adaptativas del estrés, y entre ellas obviamente favorecer la digestión, ¿sí? ¿Qué descubrieron estas personas? ¿Sí? Que en todas estas personas que tienen esta enfermedad, este tipo de patologías, la actividad del nervio vago era baja. El tono y la actividad de ese nervio era baja. Entonces empezaron a trazar una relación directa entre baja actividad del sistema del nervio vago, ¿sí? Que conecta al sistema mientérico con el sistema nervioso central o el cerebro directamente, y empezaron a relacionar que las personas que tenían baja esta actividad les saltaba alta la proteína Sifos. Entonces empezaron a trazar una relación directa entre una actividad baja del sistema vago y posibles enfermedades o dispepsias funcionales que están englobadas todas las enfermedades, ya sea el síndrome de intestino irritable o las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? Y ahí hay muchísimas más. Está la enfermedad de Crohn, está muchísimas enfermedades que están englobadas dentro de este tipo de patologías. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si este sistema está trabajando mal producto de una subluxación vertebral, que puede ser que elonga el nervio vago, que lo comprime directamente o que altera su trayectoria, ¿sí? Porque no es solamente una compresión directa, sino cualquier alteración que su trayectoria se vea afectada, se vea alargada o estirada su trayectoria. Ahí menciona la palabra elongado, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, baja la actividad del nervio vago y esa persona puede empezar a sentir todo este tipo de irritación, de colon irritable, esa inflamación, de que cualquier cosa que le cae, cualquier cosa que come, es como si se hubiese comido algo muy pesado, y por más que coma liviano, siempre lo siente esa pesadez, acidez y demás. Todo eso es el signo de que hay una actividad de caída de ese sistema. Hay una actividad por debajo de lo normal, ¿sí? Obviamente no se producen los procesos fisiológicos correspondientes, entonces la persona puede empezar a tener distintos problemas. Cuando nosotros evaluamos el atlas, que es generalmente la vértebra que cuando se anterioriza o se desplaza y encontramos que ese atlas está anterior, es muy probable que bajo esta fisiología, entendemos que no es una de las causas, no es la principal causa, pero puede ser una de las causas que una persona tenga este tipo de problema. De hecho, acá en un estudio posterior mencionan de que ningún problema gastroenterológico está asociado directamente con problemas orgánicos. ¿Qué quiere decir? Que no está el problema en el órgano, no está el problema en la parte digestiva, en el estómago, en los intestinos, sino que directamente está relacionado con una baja actividad del sistema mientérico, que está relacionado directamente con el nervio vago, que está relacionado directamente con la columna cervical, ¿sí? Entonces,
Eso no lo menciono yo. Acá yo igualmente les voy a dejar el estudio y de dónde sacamos esta información para que ustedes investiguen. Y como siempre les digo, no me crean nada, no nos crean nada, sino que ustedes, a partir de estos disparadores que son estos vivos, que para eso lo hacemos, empiecen a indagar un poco más y encontrar respuesta a muchos de los resultados que ni siquiera antes, ahora ya lo saben, entendíamos muy bien qué sucede. Le ha pasado algunas veces, a mí personalmente, que empezamos a corregir y la persona empieza a sentir que no tiene más ideas o que incluso el primer ajuste vomitó la persona porque se está empezando a desintoxicar, ese nervio vago empieza a tener más actividad y si hay un estómago, un sistema digestivo tóxico, su respuesta ante ese sistema digestivo tóxico es su respuesta adaptativa, saludable y necesaria es la desintoxicación cuando vomitamos, ¿sí? Puede ser episodios de diarrea, vómitos que suceden muy a menudo si la persona tiene esa toxicidad y que no la estaba pudiendo detectar por una baja actividad de este sistema nervioso, del nervio vago. ¿Estamos? Cuéntenme ahí si a muchos de ustedes le ha pasado. Cuéntenme eso, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito más. Iván, saludos Iván. Bueno, este estudio o toda la recopilación de todos estos estudios se las puse en un resumen, hay muchísima información y ustedes la pueden descargar. Si vos estás viendo el vivo, si haces una captura de pantalla y nos etiquetas, automáticamente el bot te va a entregar todo el estudio, el resumen, y ahí está quiénes son los que lo hicieron y pueden indagar mucho más, pueden ir a los papers, pueden ir a toda la información un poco más profunda. Y si lo estás viendo en YouTube o estás viendo fuera del vivo, lo que podés hacer es escribirnos al mensaje directo del Club Quiropráctico, nos pones nervio vago por el mensaje directo y te va a hacer entrega directamente, el bot te va a hacer entrega de toda esta información. Pero si hay algo que se tienen que llevar es este dato que es el más importante de todos. El nervio vago aporta el 75% de la entrada total del sistema nervioso parasimpático, obviamente favoreciendo a la digestión. Entonces encontramos una relación directa y estrecha entre resultados que muchas veces encontramos o lo que la persona nos comenta. Entonces nosotros también tenemos que darle la oportunidad y abrirle esa ventana a la persona y hacerle preguntas de este tipo, a ver cómo está funcionando o cómo siente su sistema digestivo o si tiene problema digestivo. Y si en algún momento menciona, tenemos que prestar demasiada atención a lo siguiente, al atlas, a ver cómo está funcionando el atlas y a ver cómo está la curvatura cervical. ¿Por qué? Porque no es solamente por compresión directa, sino muchas veces, y en uno de los ejemplos que dejamos acá en el feed, se da por inversión de la columna cervical, porque elonga y eso hace que baje la actividad del nervio vago. Así que si tienen preguntas, me las hacen ahora, ¿sí? Mientras yo voy repasando a ver si me estoy quedando con algo acá. Bueno. Bien, básicamente lo que sucede a eso hace que la comida se detenga, no se digiera o no se produzca los procesos fisiológicos de digestión. Puede ser la persona que se siente con pesadez, puede ser que la persona se sienta básicamente con ese malestar y hasta incluso puede tener problemas mucho más severos, ¿sí? Entonces vamos a darle la bienvenida, la vamos a llamar. ¿Por qué? Porque no solamente quiero que se lleven la información de cuándo esto puede estar afectando, sino qué técnica de corrección sería la más adecuada, ¿sí? Y vamos a ver si está nuestra colega amiga acá para que la invitemos, porque yo considero seriamente que la técnica de toggle recoil es la técnica que más perdón, es la técnica es la técnica que más nos puede ayudar con este tipo de patologías. La vamos a invitar a nuestra colega. A ver, ¿cómo hago acá? Pau. ¿Aparece? La Pau. Hola. ¿Cómo andamos?
A ver, que acá me Bien, hicieron una pregunta. bien. Bueno, ¿El nervio vago afecta por los hábitos alimenticios? Sí, acá, en otro estudio que te dejo acá, básicamente que dice que el estrés de la persona afecta el funcionamiento de este nervio vago y nosotros sabemos que cuando hay estrés, el sistema simpático está aceleradísimo y el sistema parasimpático encargado de bajar esas respuestas está totalmente adormecido. Entonces, obviamente que cuando hay estrés, ese sistema explota. Como le decía, yo considero personalmente, y creo que vos, Pau, también, que la mejor técnica para ajustar este tipo de subluxación vertebral, que es el Atlas, sería la técnica de Toll-Recol. Ya acá tenemos a la maestra absoluta de ay, esto, Dios. a la maestra absoluta de esto, que nos va a dar, y quiero que se lleven esta información, que nos va a dar algunos tips como para ajustar este tipo de subluxación vertebral. Vamos a recordar que tiene que ser un atlas que primero se desliza anterior o inferior o superior, lateralizado, y una vez que está lateralizado, tiende a hacerse o anterior o posterior. Es en este primer caso que se anterioriza, donde se ve más expuesto o tiene más posibilidades este nervio vago de ser afectado. ¿Sí? Pau, ¿qué le podemos compartir? Elongado, como decía ahí en el estudio. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, ¿qué pasa con el Atlas? El ¿qué pasa? Atlas, si se va a superior o inferior, derecho o izquierdo, según la lateralidad, es lo que nos va a dar si después se fue a anterior o posterior. ¿Por qué? Porque si el Atlas se va, mirá lo que tengo, aparte de mis Ah, uñas tenés. pintadas, el Ah, muy Atlas, bien. si se va a superior, superior, derecho y anterior, ¿qué pasa? Si yo no sé si se fue a derecha, puedo estar pensando que es un Atlas posterior izquierdo, ¿se entiende? Entonces Claro, sí o sí es importante con la radiografía localizar si se fue a derecha o a izquierda. De ahí veo si se fue a anterior o posterior. Y en este caso, si vamos a describir un atlas superior, derecho, anterior, ¿qué tiene que hacer el quiropráctico? Ubicar primero al paciente de la mejor forma, que es en side posture, una postura de costado, donde el siempre, paciente siempre mira al decimos quiropráctico. que es muy importante la posición del paciente, es lo más importante. Es lo más importante. Un leve error de la posición del paciente, del contacto del quiropráctico, de la línea de dirección, está mal todo. O sea, entonces sí o sí tenemos que tener en cuenta la posición del paciente, la posición del quiropráctico y los puntos de contacto y línea de dirección donde vamos a ubicar esa vértebra que está subluxada. Entonces, posición 6 posture, si ajustamos Atlas, tenemos que contener en la camilla el segmento superior, en este caso sería occipital. Lo que se Y puede tal. hacer en este caso para Atlas es bajar un poquito el cabezal para generar ese bostezo. ¿Para qué? ¿Qué pasa? El Atlas hace anterior superior, derecho y va a cabalgar sobre el occipital. Se va a superior. Entonces nosotros bajando un poquitito el cabezal generamos ese bostezo. Perfecto. La pierna del quiropráctico tiene que estar a la altura del mentón del paciente. La pierna superior. La pierna superior. ¿Por qué? Porque vamos a ajustar con nuestra mano superior, va a ser la mano clavo, y el punto de contacto va a ser el pisiforme de esa mano clavo. La mano martillo es la que hace el rolín sobre esa mano clavo, y ya ajustando con la mano superior, nosotros ya estamos logrando superioridad e inferioridad, Primer componente. lateral, medial. Por eso es importante la posición también del paciente y del quiropráctico. Bien. El paciente tiene que tener 4 puntos alineados, una vista desde superior, mastoides, hombro, cadera y tobillo, y desde posterior, protuberancia occipital externa, C7, interglúteo e intermalleolar. O sea, teniendo esas 4 líneas arriba y desde posterior, ya tenemos bien ubicado al paciente. Está alineado. Alineado. O del segundo punto es ubicar el cabezal, que tenga el occipital apoyado en la camilla, entonces nos queda directamente el atlas libre para el ajuste vertebral. Perfecto. Apoyado. Y si hacemos ese bostezo, mejor porque vamos a lograr mayor superioridad e inferioridad, ya que el atlas hace esto en el occipital. Y Bien. si se fue a anterior, como estás contando con este estudio, ¿qué hizo? Se fue hacia adelante. Entonces el quiropráctico, como se vino hacia adelante, se tiene que alejar un poquito de la camilla.
No tiene que estar Desliza encima un de la... poquito de la camilla, con la mano inferior hace un push y viene desde, fíjense, desde la oreja ahí y encuentra el borde lateral de la apófisis transversa del atlas, el borde lateral anterior. Claro, Frena un poquito antes. Y la línea de dirección es del lateromedial, de superior a inferior, y va adelante del meato auditivo. Ahí. Eje excelente. anterior. 3 líneas, iría ahí, una SR, y cuando es Pura, posterior, mis brazos pasan detrás de los brazos del paciente. Pero cuando es un atlas anterior, vengo desde anterior con un push, encuentro la parte anterior de la transversa del atlas, ¿y qué pasa? Si fue un atlas superior, tengo que tener en cuenta si es un torque superior o un torque inferior. Ahí es donde corregimos con el torque. Torque recoil es una de las técnicas exclusivas para corregir la superioridad o inferioridad del atlas. Entonces, es una SRA, torque superior, que es codo hacia adentro para corregir ese atlas. Sí o sí tienen que aplicar la máxima velocidad posible. La velocidad se entrena. Todo es entrenable, pero es la máxima velocidad. Y profundidad es lo que también tenemos que tener mucho en cuenta. Que cuando es en atlas, que la masa es muy chiquita, entonces tenemos que tener muy estirado. Los codos, ahí se ve mejor. En atlas, los codos casi en extensión, porque lo que tenemos que hacer es un leve movimiento para mover esta vértebra que es chiquita, ¿sí? Entonces, máxima velocidad siempre, cuidado con la profundidad la regularizamos con los codos, no es lo mismo ajustar un atlas que ajustar un sacro o sacro, una pelvis. totalmente. Entonces, con eso, de esa forma vamos a lograr corregir los tres listados. La superioridad, la inferioridad, ¿sí? Con los torques, Con los la torques, lateralidad, con el poniendo al posicionamiento paciente del lado subluxado, si es ASRA, del lado derecho hacia arriba. de la de arriba, y la anterioridad, que en este caso era lo que estábamos viendo, la vamos a lograr alejándonos un poquito para que sea más, sería lateromedial, el tras, y Claro. poder lograr que ese atlas en un solo movimiento corrija esos tres Todo. listados, ¿sí? Obviamente no es que vamos a recibir un paciente con estos problemas y vamos a ir a corregir un atlas anterior. Nos tiene que dar la evaluación y la evaluación va a corresponderse de acuerdo a lo que nos da en la posturología, ¿sí? En la postura, lo que nos da el escáner termográfico, lo que nos da la palpación estática, la palpación dinámica y por último, la radiología, como siempre insistimos. O sea, no es que yo voy a tener un problema digestivo o algún problema de este tipo y voy a ir a buscar ese atlas. Lo que yo tengo que hacer es evaluar, corregir lo que yo encuentre, pero darle la oportunidad al paciente de que conozca esta información o si en algún momento menciona que se siente mejor, que lo ha mencionado muchas veces, en mi caso, o el cálculo que muchos de ustedes también, tengamos el lenguaje lógicas de por qué puede ser que un ajuste vertebral le mejore un problema digestivo de hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Gracias, Escuchá Hernán. lo que recién estuve en una charla también sobre la parte digestiva y dice que el intestino es el encargado de eliminar el 90% del neurotransmisor llamado una de las hormonas serotonina. Entonces, esta psicóloga explicaba, si no podemos regular nuestras emociones, tenemos que alimentarnos mejor para que la microbiótica del intestino, que hoy en día a través de las neurociencias ya se lo considera el segundo intestino, Claro. entonces, alimentándote mejor, lo que haces es mejorar el 90% de tu serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad. Entonces, también por ese lado es genial que la persona se alimente mejor. ¿Qué pasa? Si se alimenta mal, genera subluxación vertebral y es todo un conjunto. Está mal Claro. emocionalmente, las emociones alteran también la subluxación vertebral. Lo que hace es aumentar el cortisol es la hormona del estrés, genera Bueno, entonces está todo conectado, todo conectado. claro, justamente mencionaba acá que los altos niveles de estrés producidos obviamente por el cortisol hacían que esto como que se agudizara mucho más. Entonces la persona vivía una situación de estrés particular o su diálogo interno generaba una situación de estrés, no hace falta que la haya vivido, y que estos mecanismos se podían biologizar en el cuerpo y los sentían en el estómago, y los sentían en sus procesos digestivos, con estreñimiento, con problemas de lo más variados, porque básicamente le estaba
se estaba expresando ese sistema que no está trabajando bien y que hay algo que tiene que... ¿Sí? Una puede ser las causas entendidas como lo que explicamos recién, y obviamente también hay causas emocionales, y bueno, y todo ese feedback que se produce, que es todo más o menos de lo mismo. Entonces lo que tenemos que lograr, por un lado, mejorar la alimentación para que esa microbiota esté regularizada y esté estable, y eso generalmente lo hace, que hace que se desestabilice mucha comida industrializada, mucha comida ultra procesada, llena de aditivos, de químicos, o sea que hacerla lo más natural posible a la alimentación y por otro lado, obviamente, regular y controlar la columna vertebral sería lo ideal. Acá nos Acá escribe que Hernán nos escribe, nuestro colega, que al bajar el simpático la pineal se activa y se libera más serotonina. bueno, más información tenemos ahí para compartir. La Así que, pineal es una de las encargadas de la creatividad también. de la creatividad. Así que Vale, podemos estar todo un día hablando y uniendo temas. sí, por eso no lo quiero hacer tan largo, pero hay mucha información. Por eso yo se los voy a dejar a este resumen. Ahí nombra todas las personas que se encargaron de hacer todos estos estudios. Ustedes investiguen mucho más para que ustedes, a través de estos disparadores, puedan conocer la fisiopatología de este tipo de problemas, ¿sí? Así que, amigos, gracias por llegar hasta acá. Nos vamos a despedir, no lo vamos a hacer más largo. Si quieren este estudio y lo están viendo en vivo, nos hacen una captura de pantalla, nos etiquetan a nosotros, Club Quiropráctico, y automáticamente el bot le va a hacer entrega de este documento. Y si lo estás viendo por diferido, o por YouTube, o por lo que sea, te vas al canal nuestro de Instagram, nos escribís por mensaje directo, Nervio Vago, y directamente el bot te va a hacer entrega de este documento que te va a permitir interiorizarte mucho más y conocer un poco más quiénes son los fundadores y los creadores, los hacedores de este tipo de estudios. Así que, amigos, no les sacamos más tiempo. Gracias por llegar hasta acá. Les mandamos un fuerte saludo. Sigan conectados con nosotros. Saludos a Hernán, que está ahí también presente. Hernán, Sí, está ahí, está ahí. Perfecto. A todos les mandamos un fuerte saludo. Recuerden que estamos con los 6 pasos de un ajuste quiropráctico perfecto que anda por ahí girando la publicidad. Le tenemos el vídeo, lo estamos mencionando. Y describimos todo porque hicimos 3 paquetes. Están los 6 pasos para lograr un ajuste quiropráctico perfecto. Diferenciamos todos los bonus, que son más de 16 masterclasses, donde hablamos de lo más variado, está todo ahí también, y después tienen la opción de acceder al paquete completo, donde están los 6 pasos, los 3 bonus y las masterclass de los 6 pasos, y los 16 bonus, para que ustedes puedan llevarse toda la información. Ya tenemos nuevos alumnos, así que gracias a los nuevos alumnos, aprovechamos para saludarlos y felicitarlos a los chicos, y bueno, gracias, Bueno, nos vemos pronto. chau, chau.